Buenas. Bueno, pues ahora vamos a iniciar en nuestro club de lectura un nuevo libro. Esta es una nueva serie que es una historia bélica de Robin Book, historias curiosas de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver el primer libro que se llama Los secretos ocultos del Tercer Reich. Este es de Paul Lemons y este es una edición de Robin Book. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo 1, que es la primera parte, los secretos de Adolfo Hitler y sus acólitos. Entonces vamos a ver lo que es el primer capítulo, que se llama Hitler y la lanza del destino. Vamos a ver qué nos dice. Dice Jorge Williams Friedrich Hegel, que es un filósofo, dice: se les puede llamar héroes si consideramos que su aspiración y su vocación no es fruto del curso normal de las cosas, sancionando por el orden existente, sino de una fuente secreta, de este espíritu interior aún oculto bajo la superficie que afecta al mundo exterior como si fuera una cáscara y lo hace estallar en pedazos. Esto lo dijo Hegel, Filosofía de la Historia. Dice: Adolfo Hitler sabía encontrar lo que buscaba en las estanterías de la famosa biblioteca Hof, como cualquier graduado universitario, porque había pasado la mayor parte del año estudiando con avidez en el silencio de la cálida y gran sala de lectura. Los libros constituían todo su mundo. En Viena se pasaba tanto tiempo en la biblioteca Hof que un día le pregunté, con toda franqueza, si tenía la intención de leerse todos los libros de la biblioteca, lo cual naturalmente me valió algunos comentarios groseros. Un día me condujo a través de la biblioteca y me enseñó la sala de lectura. Casi no cabían los libros en las estanterías. Le pregunté cómo se las arreglaba para encontrar lo que le interesaba y empezó a explicarme cómo utilizar los distintos catálogos, cosa que me confundió aún más. Dice esto Augusto Kuschewitz, Joe Hitler de joven. A la mañana siguiente de su descubrimiento de la lanza del destino, Adolfo Hitler no volvió a leer ociosamente la selección de libros que solía escoger al azar y que nutría y favorecía su precario castillo de sueños. En aquella ocasión entró en la sala de lectura con paso mesurado y una idea fija en la cabeza: seguir la pista de la lanza del Reich en la Chasse Carmen del Hofburg a través de los siglos, antes de que por primera vez fuera mencionada abiertamente en la historia durante el reinado del emperador alemán Otto el Grande. No pasó mucho tiempo antes de que su competente uso de los catálogos y de diversas investigaciones históricas revelase un número completo de lanzas que en algún periodo de la historia habían sido consideradas como la lanza que traspasó el costado de Jesucristo en la crucifixión. Adolfo Hitler no tardó en sobreponerse de su consternación ante aquel
inesperado giro de los acontecimientos. Estaba convencido de que una exhaustiva búsqueda pronto revelaría cuál era la verdadera lanza de Longino. Siempre había sido un apasionado de la historia, la única asignatura en que se había destacado. Sentía desprecio por todos sus antiguos profesores, excepto por uno. No sentían simpatía por la juventud. Su único objetivo era estrujar nuestras mentes y convertirnos en monos eruditos. Si un alumno mostraba el más mínimo atisbo de originalidad, era perseguido implacablemente. Solamente su profesor de historia, el doctor Leopoldo Poche, un ferviente nacionalista alemán y que Hitler consideraba que había ejercido una gran influencia durante su periodo de formación, quedaba al margen de sus mordaces críticas. Ahí nos sentábamos, a menudo entusiasmados, incluso a veces emocionados, hasta las lágrimas. Como instrumento de educación, utilizaba el fervor nacional que sentíamos en nuestro interior. Gracias a ese profesor, la historia se convirtió en mi asignatura favorita. Esto lo dice Adolfo Hitler en su Mein Kampf. El fervoroso joven que más tarde exclamaría que un hombre sin sentido histórico es un hombre sin ojos ni oídos. Dice Hitler, un hombre sin sentido histórico, declaró Hitler, es un hombre sin ojos ni oído. Él mismo afirmaba haber tenido un apasionado interés por la historia desde los días de la escuela y mostraba una considerable familiaridad con el curso de la historia europea. Su conversación estaba salpicada de referencias históricas y paralelos históricos. Es más, todo el razonamiento de Hitler era histórico y su sentido de la misión se nutría en su sentido de la historia. Dice, no encontró mucha dificultad para identificar los méritos de las distintas lanzas, la supuesta arma del centurión romano Longino, que estaban diseminadas por palacios, museos, catedrales e iglesias de Europa. Una lanza de este tipo, o al menos parte de ella, la empuñadura, se encontraba en el Gran Hall del Vaticano, pero la Iglesia Católica Romana no hizo ninguna afirmación seria en cuanto a su autenticidad. Otra lanza se hallaba en Cracovia, Polonia, pero Adolfo Hitler no tardó en descubrir que era una réplica exacta de la lanza del Habsburg sin el clavo, que Otto III hizo copiar para regalársela a Boleslav el Bravo, con ocasión de una peregrinación cristiana. Una tercera lanza, cuya autenticidad era más probable, había sido asociada con el primer padre cristiano, Juan Crisóstomo. En el siglo XIII, a su regreso de las cruzadas, el rey Luis el Santo había trasladado esta lanza, que se creía había sido forjada por el antiguo profeta hebreo Fineas, de Constantinopla, a París. Se decía que esta lanza había captado el interés del escolástico dominico Tomás de Aquino. Adolfo Hitler estaba entusiasmado con la idea de encontrar una lanza que aparentemente había sido asociado a lo largo de la historia con una leyenda sobre el destino del mundo. Esta lanza, que databa del siglo III, al parecer había sido rastreada por numerosos historiadores hasta el siglo
10, durante el reinado del rey sajón Heinrich I, el cazador, donde se menciona por última vez en sus manos durante la famosa batalla de Unstrut, en la que la caballería sajona derrotó a los intrusos magiares. Tras esta batalla, la lanza desapareció misteriosamente de la historia, puesto que no aparece en la muerte de Heinrich en Quedlinburg, ni en la coronación de su igualmente ilustre hijo Otto el Grande, el primer poseedor de la lanza del Reich en la Casa del Tesoro del Homburg. La primera mención escrita de la lanza del Homburg aparece en la antigua crónica sajona de la batalla de Lech, cerca de Viena, en la que Otto obtuvo una apabullante victoria contra las hordas mongolas, cuyos magníficos jinetes arqueros habían llevado a la destrucción al mismo corazón de Europa. La siguiente mención de la lanza, a la que también se atribuyen poderes legendarios, sucedió en Roma, cuando Otto se arrodilló ante el Papa Juan XII para ser bendecido con ella y proclamarse así santo emperador romano. Adolfo Hitler, tan descontento de la nula efectividad de intelectuales y eruditos con largos títulos, se convenció de que sus propias pesquisas sortearían el abismo y concluirían que se trataba de la misma lanza, que había pasado sin quedar constancia de ello, de padre a hijo, ambos grandes héroes sajones. Aquí hay una información al pie de página. Dice: Heinrich Himmler, jefe de la SS, a través de la oficina de ocultismo nazi, ordenó a los mejores investigadores alemanes que sortearan ese abismo en la historia de la lanza. No tuvieron éxito. El doctor Walter Steins, por medio de un solo método de investigación histórica llamado expansión de la mente, descubrió que Heinrich I envió a la lanza al rey inglés, Atelsam, donde estuvo presente en la batalla de Malmesbury, en la que los daneses fueron desafiados. La lanza fue regalada a Otto el Grande con ocasión de su matrimonio con la hermana de Anselm, Eadgita. Para conseguir que la lanza formara parte de la dote, Otto el Grande permitió que las ciudades de Europa se convirtieran en ciudades mercantiles, por lo que fue conocido como el fundador de las ciudades. Gracias a él, la nueva economía de Europa salió de las eras de oscuridad. Bueno, esto es lo que dice. Bueno, continuamos. Hitler se entusiasmó al descubrir que siglo tras siglo la increíble leyenda de la lanza se había ido cumpliendo para bien o para mal. Mauricio, el comandante de la Legión de Tebas, retuvo la lanza en su poder durante su agonía cuando fue martirizado por el tirano romano Maximiliano por no someterse a los dioses paganos de Roma. La legión tebana había sido atraída mediante una trampa desde Egipto a las órdenes de Diocleciano para asistir a una concentración de todas las tropas romanas en Le Palais, 285 después de Cristo, donde se celebró una fiesta pagana de sacrificio para renovar el decaído fervor de las legiones al panteón de los dioses romanos. Mauricio, un cristiano maniqueo, había protestado contra la amenaza de Maximiliano de diezmar su legión debido a su fe cristiana,
y como gesto final de resistencia pasiva fue obligado a postrarse ante las tropas de sus propios soldados para ofrecerse a ser decapitado en su lugar. Sus últimas palabras fueron: "En Cristo morimos". Los veteranos de la Legión Tebana, siguiendo su ejemplo de resistencia pasiva, eligieron morir con su líder a someterse a los dioses romanos, en quienes ya no creían. Ni siquiera la decapitación de 1 de cada 10 hombres les hizo cambiar de actitud. Juntos 6.666 legionarios, la tropa más disciplinada de la historia militar de Roma, se despojaron de sus armas y, rodilla en tierra, ofrecieron sus cuellos al filo de las lanzas. Maximiliano tomó la fatal decisión de masacrar a toda la legión como ofrenda de sacrificio a los dioses, el rito de sacrificio humano más horrible de la historia de la antigua civilización. Aquí a pie de página nos dice que el sangriento espectáculo de la martirización de la Legión de Tebas no fue tan espantoso como lo que ocurrió 100 años después en Toulouse, donde la monstruosa Inquisición católica romana de los cátaros y de los maniqueos albigenses quemaron y decapitaron en un solo día a 60.000 hombres, mujeres y niños que habían optado por la resistencia pasiva. Solo la cámara de gas de Auschwitz y Mauthausen constituyeron una aberración aún mayor que esta cruel masacre. Bueno, continuando, dice: el martirio de la Legión de Tebas había suavizado la parte indefensa del mundo pagano y paralizó la meteórica carrera de Constantino el Grande y la conversión a la cristianidad del Imperio Romano. Constantino el Grande, una de las figuras más enigmáticas de la historia, proclamó que había sido guiado hacia la providencia cuando sostenía la lanza de Longino en la famosa batalla del puente Milvián a las afueras de Roma. Esta batalla asentó el liderazgo del Imperio Romano y llevó directamente a proclamar el cristianismo como religión oficial de Roma. Bueno, aquí hay una estatua de Constantino el Grande con la providencia de la lanza de Longino. Proclamó la conversión al cristianismo del Imperio Romano. Más tarde, el astuto Constantino utilizó los poderes de la serpiente del mal, de la lanza, para desafiar la resistencia pasiva de la paloma del bien, con el fin de utilizar la nueva religión para sus ambiciones personales y perpetuar así el espíritu marcial de la Roma de Rómulo. Se llevó al pecho el sagrado talismán del poder y de la revelación antes de la reunión de los padres de la Iglesia en el primer concilio ecuménico, cuando tuvo la osadía de promulgar el dogma de la Trinidad e imponerlo a la Iglesia, siendo ya viejo cuando se construía la nueva Roma en Constantinopla, un bastión que pudiera sobreponerse a todos los asaltos enemigos durante un siglo. Constantino sostuvo la lanza frente a sí y, hallándose en los alrededores de la nueva ciudad, dijo: sigo los pasos de aquel que veo camina junto a mí. La lanza había jugado un papel importante a lo largo de los siglos, que duró la progresiva caída del Imperio Romano.
tanto en la resistencia a las invasiones del norte y del este, como en la conversión de los bárbaros a la nueva fe y a la causa romana. A Hitler le impresionó comprobar que la lanza había cambiado de manos, generación tras generación, pasando de mano en mano en una cadena de personas que la reclamaban y que la utilizaban como objetivos siempre distintos. Hombres como Teodosio, que con su ayuda domesticó a los godos 385 después de Cristo, Alarico el valiente, el salvaje converso al cristianismo que reclamó la lanza tras saquear Roma 410 después de Cristo, y Ezio el último romano y el visigodo Teodorico, quien reunió a los galos con la lanza a fin de derrotar a las hordas bárbaras en Troyes y vengarse del feroz Atila el Juno, 452 después de Cristo. Justiniano, el fanático absolutista y religioso que reconquistó los territorios del antiguo imperio romano y dio a su pueblo el famoso Codex Iuris, había depositado toda su confianza respecto a su gran Dios o destino en la lanza. Levantó la lanza al ordenar el cierre de las escuelas de Atenas y exiliar a los estudiantes griegos de sus esferas. Se trató de una fatal decisión que privó a la Europa medieval del pensamiento, la mitología y el arte griego, y le confirió esa especial calidad de oscuridad y prejuicio que fue apartada un milenio más tarde en la brillante luz del Renacimiento italiano. En los siglos VIII y IX, la lanza había seguido siendo el centro del proceso histórico. Por ejemplo, el talismán místico se había convertido en una verdadera arma en manos del general Franco, Karl Martel. El martillo. Bueno, aquí hay una nota de página que dice el general Franco Karl Martel. Dice, en esta época, Hitler consideraba a Karl Martel como uno de sus grandes héroes. Más tarde maldijo a este dirigente Franco. La cultura tan solo ha sido un factor potente durante el Imperio Romano y en España durante el dominio árabe. En este periodo, el nivel cultural alcanzado fue admirable. Acudieron a España los mejores científicos, pensadores, astrónomos y matemáticos del mundo, y mano a mano florecieron un espíritu de tolerancia humana y un sentido purista de la caballerosidad. Después, con la llegada del cristianismo, llegaron también los bárbaros. Si Karl Martel no hubiera vencido en Poitiers, ya se observa que el mundo habría caído en manos de los judíos, de modo que vaya cosa era el cristianismo. Entonces adora el heroísmo y abre las puertas del séptimo cielo tan solo al valiente guardián. Entonces las razas germanas habrían conquistado el mundo. El cristianismo es lo único que ha impedido que esto ocurra. Discurso de Hitler, 28 de agosto de 1942. Bueno, entonces dice que, continuamos, dice, por ejemplo, el talismán místico se había convertido en una verdadera arma en manos del general Franco Karl Martel, el martillo, cuando dirigió a sus tropas hacia una milagrosa victoria sobre las masivas fuerzas militares de los árabes en Poitiers, 732 después de Cristo.
La derrota hubiera supuesto que toda Europa occidental se habría visto obligada a someterse a la autoridad y la religión musulmanas. Carlomagno, 800 después de Cristo, el primer emperador santo romano, había fundado toda su dinastía sobre la base de la lanza, y su leyenda acerca del destino histórico del mundo, una leyenda que había traído a los mayores sabios de Europa para servir a la causa civilizadora de los francos. Carlomagno había llevado a cabo 47 campañas con la confianza puesta en sus poderes para vencer, y aún más, la lanza había sido asociada a sus facultades de clarividencia, que le habían permitido descubrir el lugar en el que se hallaba enterrado San Jaime en España, y a su capacidad de predecir acontecimientos futuros, lo cual le había conferido un halo de santidad y sabiduría. A lo largo de toda su vida, este fabuloso emperador había vivido y dormido con la lanza al alcance de su mano, y solo cuando la dejó caer accidentalmente de regreso de su victoriosa campaña final, sus hombres lo consideraron como presagio de tragedias y de su muerte inminente. Hitler quedó fascinado con el pasaje de la lanza que hablaba de la era en la que había vivido todos los héroes de su infancia. Para sorpresa y satisfacción, descubrió que los grandes personajes alemanes habían llevado la lanza como la inspiración sagrada de sus ambiciones, como su talismán de poder. En total, 45 emperadores habían reclamado la lanza del destino. Entre la coronación de Carlomagno en Roma y la caída del antiguo imperio alemán justo 1000 años más tarde. Y menudo espectáculo de valentía y poder. La lanza había pasado como la mano del destino a través del milenio y había creado nuevos modelos de destino que habían transformado la historia de Europa una y otra vez. Los 5 emperadores sajones que habían sucedido a los carolingios en la posesión de este talismán de poder, hombres como Otto el Grande, habían tenido vidas ilustres con gran influencia sobre la historia mundial. Sin embargo, fueron los 7 increíbles Hohenstaufen de Schwaben, incluyendo al legendario Federico Barbarroja y Federico II, su nieto, los que azotaron en mayor medida la imaginación de Adolfo Hitler. De hecho, en este tema, los alemanes eran insuperables. Federico Barbarroja, 1152-1190, que reunía en su sangre la de los Welf y los Schwaben, poseía todas las cualidades monárquicas que Hitler admiraba: caballerosidad, coraje, energía ilimitada, gusto por la lucha, amor por la aventura, iniciativa fulminante y, sobre todo, una cierta aspereza que le proporcionaba la posibilidad de asustar y atraer a la vez. Federico Barbarroja, que creía que podría restablecer el imperio romano sin las legiones romanas,
había conquistado toda Italia, con lo cual demostró que era insuperable e incluso estaba por encima del pontífice de Roma. Creía que el modo de conseguir el restablecimiento del imperio era derrotar a Roma y dirigir personalmente el asalto al Vaticano a fin de exiliar al Papa. Más tarde se había arrodillado en Venecia, con la lanza en las manos ante el Papa, al que había derrotado una vez, pero solo se trataba de una maniobra para ganar tiempo antes de reconquistar Italia. Finalmente, Barbarroja había muerto al atravesar un río en Sicilia, y la lanza cayó de sus manos en un instante de su muerte. Aquí hay una nota de página que dice que Adolfo Hitler bautizó a su aguilera en los rápidos del Ober-Salzburg Barbarroja. También fue el nombre que dio al ataque realizado a Rusia, la Operación Barbarroja. Bueno, continuamos. Un hombre que eclipsaba incluso a Barbarroja era Federico Hohenstaufen, 1212-1250, que se había elevado como un brillante cometa en la historia europea, que transformó desde los cimientos. Era un hombre carismático, de genio poco frecuente y poderes ocultos legendarios. Hablaba 6 lenguas con fluidez. Era un caballero y un poeta que había inspirado a sus trovadores para que cantaran canciones sobre el Santo Grial. El incomparable Federico también era un mecenas de las artes, un comandante experto y valeroso en el campo de batalla, un estadista de infinita sutileza y un alma enigmática, medio santa y medio demoníaca. Este príncipe de sangre que se crió en Sicilia, que entonces pertenecía al imperio alemán, hablaba árabe con sus soldados sarracenos, tenía un extenso harén, estableció la primera tesis científica, creía en la astrología y practicaba la alquimia, apreciaba la posesión de la lanza sobre todas las cosas y la convirtió en el centro de su vida, sobre todo cuando invocó sus poderes en las cruzadas, en las cuales San Francisco de Asís llevó una vez la lanza en una tentativa de salvamento, y también durante sus batallas contra los estados italianos y los ejércitos papales. Bueno, aquí a pie de página dice que Adolfo Hitler ordenó a sus tropas llevar a cabo una acción de retaguardia mientras los ingenieros se llevaban la piedra conmemorativa en honor de Federico de Hohenstaufen del campo de batalla en Italia. La piedra conmemorativa fue devuelta a Alemania. Bueno, el descubrimiento más importante que hizo el joven Hitler mientras estudiaba la historia de la lanza del destino no estaba relacionado ni con los emperadores ni con sus dinastías de poder. Descubrió que la lanza había sido la inspiración para la fundación de los caballeros teutones, cuyas acciones caballerosas y valientes y cuyos votos irreversibles y disciplina ascética habían constituido la esencia misma de sus sueños infantiles. Adolfo Hitler pasó 3 días ocupado en sus primeras tentativas de investigar la historia de la lanza de Longino.
Tal vez sintió un cosquilleo en la columna vertebral mientras recorría las estanterías de la biblioteca para coger las obras del gran filósofo alemán George William Federico Hegel, ya que a Hitler le parecía que los hombres que habían reclamado la lanza a lo largo de la historia y habían cumplido su leyenda encajaban con la descripción que de ellos hacía Hegel: los héroes de la historia mundial, héroes que cumplen la voluntad del espíritu del mundo, el proyecto de la providencia. Pueden ser llamados héroes en la medida en que no han obtenido su objetivo y su vocación del curso normal de los acontecimientos, regulados por el orden existente, sino de una fuente especial de este espíritu interior todavía oculto bajo la superficie, que golpea el mundo exterior como si fuera una cáscara y lo hace añicos. Pero al mismo tiempo eran hombres pensantes, que tenían una visión interior de los requerimientos del tiempo, de lo que estaba maduro para el desarrollo. Esta era la auténtica verdad de su época, de su mundo. Ellos eran los llamados a conocer el principio original, el paso necesario, directo que su mundo iba a dar, a alcanzar sus metas y emplear sus energías en el fomento de ellas. Los grandes hombres de la historia mundial, los héroes de la época, deben ser reconocidos, por tanto, como los de visión clara. Sus actos son los mejores de su tiempo. La filosofía de Hegel está un poco fuera del alcance del joven Hitler, el cual no hubiera sido capaz de captar la sutil distinción entre conceptos como ser y existencia. Pero una característica de Hegel le impresionó en gran medida, y era el hecho de que todo sentido de la moralidad parecía disolverse del alma del filósofo cuando contemplaba lo que él llamaba los héroes de la historia mundial. La historia mundial ocupa un espacio mucho más amplio que uno en el que la moralidad ocupa su posición adecuadamente, es decir, el carácter personal y la conciencia del individuo. Los rasgos morales irrelevantes no deben ser mezclados con las acciones de la historia mundial y su cumplimiento. Las virtudes particulares, modestia, humildad, filantropía y paciencia, no deben ser alzadas contra ellos. Aquí está una imagen de la lanza de Longino o la lanza del destino. Perteneció al soldado romano Longino. Con ella hirió el costado de Cristo en la cruz. Los guerreros teutónicos lo convirtieron en su talismán. La leyenda cuenta que quien posea la lanza poseerá el mundo. Bueno, la idea de Hegel, según la cual estos héroes están totalmente justificados si rompen en pedazos cualquier cosa que se interponga en su camino hacia el cumplimiento de su grandioso destino, impresionó enormemente a Hitler, que albergaba en el pecho un gran sentido del deber. Todo el cristianismo que había sentido hacia sí mismo, todo el escepticismo hacia la autenticidad de su primera experiencia con la antigua lanza en el Holpool, se desvanecieron mientras leía de nuevo las palabras de Hegel con el aliento contenido.
palabras que parecían confirmar el papel desempeñado por los hombres que habían llevado la lanza del destino a lo largo de la historia. Su sentido del deber se vio agudizado hasta el punto que le causaba dolor. La lanza de la casa del tesoro contenía la clave del poder, la clave que le conduciría a su propio y grandioso destino. De algún modo, él también tenía que desentrañar sus secretos e invocar sus poderes para poner en práctica las ambiciones que tenía para el pueblo alemán. ¿Acaso no era posible que él mismo fuera la reencarnación del inmortal Siegfried, destinado a despertar a los hombres de sangre alemana del gran letargo que siguió a la Götterdämmerung, el héroe del sol, destinado a alzar la mirada de todos los alemanes hacia la grandiosidad de su herencia espiritual? A última hora de la tarde, Hitler entró en la Schatzkammer, temeroso para mirar por segunda vez la Heilige Lanze. En los años siguientes realizaría innumerables peregrinajes de este tipo al mismo lugar para observar con atención la antigua arma y arrancarle sus secretos. Una vez más, su experiencia resultó estremecedora. Sintió que algo extraño y poderoso emanaba de la lanza de hierro, algo que no podía descifrar aún. Se la quedó mirando durante largo rato, perplejo ante su inescrutable misterio. Estudiaba con minuciosidad cada uno de sus rasgos físicos e intentaba al mismo tiempo mantener mi espíritu abierto para captar su mensaje. Lentamente me di cuenta de que una poderosa presencia la rodeaba, la misma presencia sobrecogedora que había sentido en mi interior en las raras ocasiones en las que había presentido que me aguardaba un grandioso destino. Y entonces empezó a comprender el significado de la lanza y el origen de su leyenda, ya que su intuición le dictó que era un vehículo hacia la revelación, un puente entre el mundo de los sentidos y el mundo del espíritu. H.G. Wells. Adolfo Hitler aseguró más tarde que fue en aquella ocasión, mientras contemplaba la lanza, cuando una ventana hacia el futuro se abrió ante mí, a través de la cual vi cómo a través de un flash, un acontecimiento futuro por el cual supe sin posible contradicción que la sangre de mis venas se convertiría un día en el recipiente del Volkshaus de mi pueblo. Aquella noche, Adolfo Hitler abandonó la casa del tesoro del Hofburg con la firme convicción de que un día él mismo se adelantaría para reclamar la lanza del destino como su propia posesión y de que desempeñaría con ella un papel decisivo en la historia del mundo. El hombre que más tarde se convertiría en el Führer del Tercer Reich nunca contó lo que había visto en aquel breve instante cuando la Schatzkammer se desvaneció y él se sintió transportado al futuro a través de un flash de iluminación. Tal vez se vio a sí mismo triunfante ante el Hofburg, proclamando a las hileras de nazis austriacos reunidos en el Hellplatz y a las masas de ciudadanos infelices y enfurecidos
congregados en el Rin. La providencia me ha encargado la misión de reunir a los pueblos alemanes, la misión de devolver mi patria al Reich alemán. Yo he creído en esta misión, he vivido para ella y creo que ahora la he cumplido. Este fue un discurso de Hitler en el Anschluss el 14 de marzo de 1938, después de que la Operación Otto asegurara la anexión a Austria al Tercer Reich. Los acontecimientos futuros proyectan ante su sombra, afirma Goethe, el famoso poeta y trascendentalista alemán. Así que la previsión de Hitler de aquella noche, 24 años antes de subir al poder, era quizá de una naturaleza aún más siniestra. Cualquiera que fuera la imagen que se le apareció, puede asegurarse casi con toda certeza que transformó por completo su actitud frente a la vida. Había llegado a aquella ciudad siendo apenas un muchacho y la dejé como hombre adulto. Había crecido dice, cualquiera que fuera la imagen que se le apareció, puede asegurarse casi con toda certeza que transformó por completo su actitud frente a la vida. Había llegado a aquella ciudad siendo apenas un muchacho y la dejé como hombre adulto. Había crecido y me había convertido en un hombre sosegado y serio, escribió Hitler en Mein Kampf. A partir de aquel momento ya no sintió el deseo de cobijarse al calor de la amistad. Aquella misma noche lo arregló todo para marcharse del alojamiento que compartía con Kubizek. Ahora era un hombre solo, un hombre que tenía un destino poderoso y terrible que cumplir. ¿Qué puede haber llevado a Adolfo Hitler a dejarme sin una palabra o una nota? Esto fue lo que exclamó Kubizek al regresar de sus vacaciones y hallar vacío el alojamiento de la Sturmberggasse. Bueno, pues así inicia el libro de los secretos ocultos del Tercer Reich. Este es el primer capítulo y aquí concluimos nuestro club de lectura por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.